Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar un poco lo que habíamos estado haciendo el día lunes y seguir trabajando, que en realidad estábamos revisando lo que eran las funciones lógicas y cómo nosotros podíamos simplificarlas usando álgebra de Boole. Ya queremos llegar eventualmente a empezar a ocupar lo que son los mapas de Carnot. Ya, vamos a ver qué es lo que son, cómo nos va, obviamente, cómo lo vamos a ocupar nosotros. ¿Ya? Así que partimos. ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando con la representación como suma de minterms, como producto de maxterms, resolvimos algunos problemas. Vimos acá que tenemos la tabla de verdad, ¿cierto? Tenemos acá una tabla de verdad correspondiente a esta función. Pero ¿cómo la obtuvimos? La verdad es que partimos de esta expresión, donde tenemos x y negado más xz negado. Lo que tenemos que hacer en estos casos, o en realidad tenemos dos opciones, ¿cierto? Es primero, identificar cuáles son las combinaciones que hacen uno a cada uno de los términos. Aquí podemos ver que en realidad para que el primer término, el x y negado, sea 1, basta que el x sea 1 y que el y sea 0. Así que como el z queda libre, tendríamos dos combinaciones en las cuales eso se daría. Se daría, ¿cierto?, cuando tenemos 1, 0, 0, el z ahí estaría haciendo 0, ¿cierto? Y la otra sería cuando el x, o perdón, cuando la tenemos la combinación 1, 0, 1, donde obviamente el z ahí es 1. Hacemos lo mismo para el caso del xz negado, y ahí tenemos entonces que el x tiene que valer 1, el z 0, ¿ya? Y el y puede ser cualquier valor. Así que sabemos que como está el y libre, tenemos entonces dos combinaciones posibles. Sería entonces 1, 0, 0 y 1, 1, 0. Claramente está repetida esta combinación, la del 1, 0, 0, así que la descartamos simplemente. Mientras nos entregue una combinación nueva de este término, estamos ok. ¿Ya? Podemos ver que en realidad son tres las combinaciones que hacen uno esta función. Así que entonces nosotros la ubicamos acá y decimos que para el 1, 0, 0 tenemos que la función nos da 1, para el 1, 0, 1 la función también nos da 1, ¿cierto? Y para la 1, 1, 0 también nos da. Y los demás casos serían todos 0. Hola, hola. Hola, Carlos. Me demoré un poquito, pero ya estamos instalados. Ya que me había cambiado de ubicación, así que aquí estamos, en definitiva. Estábamos revisando lo que vimos en la clase pasada. Vemos entonces que una vez que yo tengo la tabla de verdad, podemos obtener lo que sería la sumatoria de minterms. Simplemente recordando de que para todos los unos de la función, que en este caso están destacados acá, ¿cierto? Tenemos que los subíndices correspondientes, en este caso de la sumatoria de minterms, va a ser el 4, el 5 y el 0. Esos son en realidad los minterms, ¿ya? Así que ahí los pusimos. Pusimos entonces que la función va a ser igual a la sumatoria de los minterms 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque se corresponden con los unos de la función. Y al mismo tiempo nosotros sabemos que para el caso de la productoria de maxterms vamos a tener que considerar los ceros. Ah, ya. Así que vemos que los otros casos, que son justamente los que no se corresponden con 1, van a ser los que nos va a quedar en la productoria de maxterms. Tenemos entonces M0, M1, M2, M3 y M7. Así que eso es lo que representamos acá. Y en realidad, una vez que uno ya tiene la sumatoria de minterms, la productoria de maxterms se obtiene directa, porque es simplemente poner lo que no está en la otra, ¿cierto? Sí, me había demorado un poquito, la verdad es que estaba cambiándome. Y miren, estoy trabajando ahora con esta pequeñita, esta tableta, y tenía que encontrar todo, pero ya está todo ok. Así que vamos a seguir revisando. Esta es la alternativa que yo digo que es un poco más larga. La verdad es que es un poco más lenta, ¿cierto? Nosotros podríamos trabajar de una manera más directa haciendo lo siguiente, expandiendo la función, de forma que tengamos acá la función canónica. Ustedes pueden ver que en realidad para expandir lo que hago es que simplemente a cada término le agrego las variables que le faltan, pero no la puedo simplemente poner. Tengo que dejar la función de forma que no cambie, ¿cierto? Así que lo que hago es multiplicar el término por un 1, conveniente, donde nosotros sabemos que si me falta el z, ¿cierto? Yo pongo el z, pero ¿cómo lo hago? Pongo z más z negado, lo cual es igual a 1, según las propiedades que nosotros habíamos visto anteriormente. Acá nos falta el i, así que pongo multiplicado el término por i más i negado. Eso también sería un 1, ¿cierto? Desarrollamos, multiplicamos todo y nos queda esta expresión que está acá. Claramente se está repitiendo ese término. Y miren la coincidencia. Tenemos que es x y negado z negado. O sea, este término, ¿cuándo se hace 1? Cuando el x es 1, cuando el y es 0 y cuando el z es 0. O sea, para la combinación 1, 0, 0. ¿Y dónde fue que eliminamos acá también? 1, 0, 0. Miren la coincidencia, ¿cierto? En realidad, como he comentado muchas veces, no son coincidencias, sino que simplemente tenemos consistencia entre ambos métodos. Obviamente son formas alternativas de poder resolver esto.
Así que nos quedó esta expresión, que sería una función canónica, porque tenemos, ¿cierto?, que en cada uno de los términos están todas las variables, como pueden ver ustedes. Buscamos cuáles son las combinaciones que hacen uno cada término, y ahí tendríamos todas las combinaciones. Como pueden notar ustedes, es la misma información que estaba acá, ¿cierto? Esto nos dice que simplemente la función va a ser 1 para esa combinación, que es justamente lo que dice la tabla de verdad, va a ser 1 para esa combinación también, y para esa, ¿ya? Con eso nosotros podemos entonces obtener la sumatoria de minterm directamente, viendo cuál es el valor decimal que se corresponde a cada combinación. Sería entonces el 4, el 5 y el 6. Y la productoria de max terms, digo, sería simplemente obtenida invirtiendo eso, tomando los complementos, a los que no estaban ahí. Las dos formas son totalmente válidas. Personalmente yo quizá lo que haría sería algo que combina ambas. Yo obtendría, por ejemplo, las combinaciones acá, sin hacer ninguna expansión, y diría, ah, ya, entonces estas son las combinaciones que se corresponden con los unos. Y lo pondría directamente eso como nuestra sumatoria de minterms, o los términos de la sumatoria de minterms. ¿Se fijan? Yo diría, va a estar el 4, el 5 y el 6. Y pongo acá directo, 4, 5 y 6. La productoria de max terms, los que no están. Y se acabó el problema. ¿Sí? Quiero saber si se entiende bien eso. Así que le voy a mandar una encuesta. Una encuesta rápidamente para que ustedes puedan corroborar eso, ¿ya? Si alguien está viendo la grabación, ahí cualquier duda que tenga, me escribe, ¿ya? Entonces, muy bien. ¿Qué fue lo que hicimos también en la clase pasada? Seguimos trabajando en lo siguiente, miren. Teníamos acá que encontrar la tabla de verdad para las siguientes funciones combinacionales. Y la primera, la verdad es que era súper trivial, porque como es ABCD más ABCD, eso es lo mismo que decir A más A. ¿Ya? O sea, va a ser igual a A. O en este caso, ¿cierto? Igual a ABCD. Por tanto, solamente va a haber una combinación que va a ser 1 ese término. Va a ser la combinación 1, 1, 1, 1, ¿ya? 4 unos, que sería esta. Así que ahí tendríamos que la función es 1. Y para todas las demás, la función va a ser 0. La otra función nos hace trabajar un poquito más porque podemos expandirla, por ejemplo. Aquí nosotros multiplicamos esto que está acá. Vamos a ver si lo hicimos ahí. Justamente empezamos a multiplicar el A por el B negado, por el C denegado, ¿cierto? Este A negado B, C negado D, lo dejamos tal cual. Después multiplicamos acá, en realidad no multiplicamos, sino que expandimos, ¿cierto? Podríamos también haber buscado directamente las combinaciones. O sea, empezar a ver cuáles son las combinaciones que nos hacen uno cada término, sin hacer la expansión. Justamente ahí, ¿cierto? Hubiera sido totalmente válido. Y en definitiva, una vez que llegamos a la expansión, simplemente escribimos las combinaciones que hacen uno a cada término. Debido a que era la función canónica, tendríamos todos los unos, ¿cierto? Y había uno que estaba repetido, que era la combinación asociada al 10, al 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Así que los unos de la función van a estar ¿dónde? En el 5, 8, 9, 10, 11 y 14, ¿cierto? Que son justamente los que marcamos en la tabla. Y todas las demás combinaciones van a ser 0. ¿Ya? Esa es una forma, en realidad hay muchas maneras de poder realizarlo. Y tenemos ahora lo siguiente. Problema 16. Aquí nos pedían la forma canónica y en realidad era muy parecido porque era simplemente expandir, ¿cierto? Expandimos, eliminamos cualquiera que estuviera repetido y nos quedó la función canónica. Ese sería el problema. Luego, obtener la post canónica. Para este problema nosotros buscábamos para tener para complementar un poquito más este problema, ¿cierto? Así que lo que hicimos fue fijarnos en cuáles eran las combinaciones que estaban asociadas, o en realidad cuáles son los minterms asociados a esta función, ¿ya? Lo obtuvimos, eran 2, 4, 6, 7. Representamos lo que sería la subcanónica, la sumatoria de minterms, ¿cierto? Y en base a eso, nosotros pasamos a obtener lo que sería nuestra postcanónica, ¿ya? Porque sabíamos que en realidad los que no estaban en esta, pero en esta iban a estar en la postcanónica, ¿cierto? La que está representada como una productoria max terms, y de ahí pasamos directamente a representar, tomando las sumas que le corresponden en este caso, ¿ya? Es muy importante notar que aquí simplemente vamos a obtener sumas que se van a estar multiplicando, y si es que tenemos, por ejemplo, que el término aparece sin negar, ¿ya? Eso va a ser entonces 0 más 0 más 0, ¿ya? Que es finalmente lo que tenemos acá. Es como al revés de lo que hacemos con los productos, donde si es que está negado es un 0, ¿cierto? ¿Ya? Aquí es cuando no está negado es que tenemos un 0. Muy bien. Hasta acá. Cualquier duda que tengan, por favor me escriben o me comentan.
Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a empezar a ver es cómo nosotros podemos simplificar usando los mapas de Carnot. Primero vamos a ver qué es un mapa de Carnot y cómo lo vamos a ir ocupando, ¿ya? Mapas de Carnot. Por si acaso, el proceso de ver los mapas de Carnot lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte la vamos a ver hoy día, donde vamos a comprender qué es un mapa de Carnot, qué representa, ¿ya? Y luego lo que vamos a ver en las clases siguientes, yo creo que la semana siguiente en realidad, va a ser el cómo utilizarlo finalmente, ¿ya? Así que para que tengan paciencia, y de repente vamos un poquito más lento en esto, pero me interesa que ustedes vayan entendiendo bien cómo vamos trabajando. Bueno, porque no me acostumbro todavía a esta tableta más pequeña. Tendríamos mapas de Carnot, esto sería como parte 1 en principio, ¿cierto? Ponerla aquí. Parte 1. Estamos a miércoles, yo tenía la impresión que fuera jueves. Ahí. Miércoles del 19, ¿cierto? O en realidad, miércoles 19 de mayo. Cerca del 21 de mayo ya. Ahí. Entonces, primero, ¿qué son los mapas de Carnot? Los mapas de Carnot son simplemente una representación alternativa de la información que contiene una tabla de verdad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Los mapas de Carnot son una representación alternativa de la información que contiene una tabla de verdad. Información que contiene una tabla de verdad. Vamos a ver esto para acá. Que contiene una tabla de verdad. Recuerden que la tabla de verdad lo que me da es lo que sucede con todas las combinaciones, ¿sí? ¿Y qué hay que tener en cuenta? En realidad, la única diferencia está en el ordenamiento que tienen los diferentes elementos que tenemos, ¿ya? Pero lo primero que vamos a hacer es representar un mapa, porque quiero que ustedes lo vean acá, ¿ya? Así que vamos a representar un mapa. Me parece que ando sin el mouse. No, si ando con mouse. Voy a buscar el mouse. A ver, el mouse. Ya, aquí encontré un mouse. Ahí. Me disculpan. Así que si encuentras algo medio improvisado, la verdad es que me teletransporté por ahí. Así que, ahora sí. Muy bien. Muy bien, acá está el mouse. Ahí lo configuro. Ya, entonces, vamos a dibujar ahora el mapa de Carnot. Por si acaso, el mapa de Carnot, como les digo, tiene la misma información que la tabla de verdad, pero de una manera un tanto particular. Miren lo que van a ver ustedes acá. Vamos a tener, por ejemplo, una función. Bien. Vamos a poner por acá. Voy a hacer primero un mapa, que es el mapa de 3 variables. Mapa de 3 variables. Y vamos a hacer un mapa de 4 variables. Así como tendríamos una tabla, ¿cierto? De verdad que puede tener 3 variables, 4 variables nuestra función, ¿cierto? Aquí también vamos a tener ese caso, solamente que se va a dibujar de una manera un tanto diferente. Miren bien lo que le vamos a dibujar por acá. Ahí. Aquí, ¿cierto? Yo digo cierto, en realidad estamos viendo recién. Ya. Y lo que ustedes ven ahí, por si acaso, es casi todo lo que vamos a tener para el mapa de Carnot. O sea, uno dice, pero ¿cómo la tabla tiene mucha más filas, ¿cierto? Tiene columnas, un montón de información. Esto igual lo tiene, solamente que de otra manera, ¿no? ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿cómo va a estar la información? Vamos a tener, por ejemplo, que la función, supongamos que es F1, la función asociada a este mapa, ¿ya? Y el mapa va a tener la siguiente configuración. Las variables van a ser A, B, C y D, o sea, perdón, A, B, C, ¿ya? Podríamos tener variables X y Z sin ningún problema. Pero miren lo que vamos a hacer acá. Voy a poner acá 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Como pueden notar, el ordenamiento no es el clásico de
0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que sería, ¿cierto? 0, 1, 2 y 3. No, sino que el que tenemos acá está en código Gray. ¿Se acuerdan cómo era el código Gray? El código Gray es aquel código donde solamente tenemos la variación de un bit entre cada combinación. Pueden ver que aquí cambia, por ejemplo, solamente ese bit entre esos dos. Después aquí cambia ese bit. Después cambia ¿cuál? Ese, ¿cierto? E incluso entre estas dos celdas, entre, por ejemplo, esta combinación y esta combinación, solamente nos cambia uno, ¿cierto? ¿Ya? Esto es en código Gray. Vamos a ponerle acá. Código Gray. ¿Ya? Y toda la información que nosotros tendríamos, por ejemplo, una tabla de verdad, la podemos encontrar acá. Les voy a mostrar para que ustedes vean eso también. ¿Ya? Vamos a poner una tabla acá. Y que vean cómo finalmente es que se va a ordenar todo. Voy a poner la tabla. Después yo creo que la voy a cambiar de lugar. Así que, ahí. Voy a hacer una tabla no de tamaño completo, sino que únicamente para que ustedes puedan ver cómo se relacionan ambos, ¿ya? Así que vamos a tener acá, ahí, vamos a hacer una tabla. Para que así sea más fácil identificar las similitudes, ¿cierto? Y obviamente las diferencias que tenemos. Ahí vamos a tener una tabla. Vamos ahora a dibujar las otras líneas, ¿cierto? Como estoy diciendo que tenemos tres variables, quiere decir que en realidad tenemos 2 elevado a 3 combinaciones posibles, ¿cierto? Así que vamos a dibujar esas filas. Aquí vamos a tener esto. Ahí. Hay una pregunta por acá. A chequear. Eso significa que cada número de Gray tiene dos números que poseen la característica de que cambia solamente un. Eh, sí, sí, una forma de verlo, porque tienes como el que viene antes y el que viene después. Sí. En realidad, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para comprobar que hay adyacencia. ¿Ya? ¿Y por qué se ordena de esta forma? Porque nosotros nos vamos a aprovechar de una propiedad que nosotros ya incluso revisamos. Claro, y buscamos hacer conjunto, efectivamente. ¿Ya? Yo creo como que alguna vez quizás lo escuchaste, lo viste, o de plano quizás te hizo mucho sentido, ¿cierto? Porque efectivamente eso es lo que vamos a hacer nosotros. Muy bien. Efectivamente es. Ahí. Claro, porque nos vamos a aprovechar de nuestras capacidades para reconocer patrones visuales y simplificar con ello. ¿Ya? A diferencia de usar álgebra de Boole, donde depende mucho de que nosotros sepamos aplicar las propiedades o incluso que veamos de repente que se puede aplicar una propiedad. Porque yo quizás las entiendo todas, pero de repente algunas no veo que se puede aplicar. Es válido, de repente uno no las ve directamente o toma una decisión que no nos lleva a la solución más rápida, ¿cierto? Así que por eso es importante tener eso presente. Me parece que como que los cuadros me quedaron medio diferentes, pero no nos va a afectar mayormente. Aquí tenemos la función, fíjense bien. Yo aquí voy a tener todas las combinaciones, ¿cierto? Todas las combinaciones. Esta es una clásica tabla, ¿verdad? Ahí son 8 combinaciones diferentes. Y quiero que ustedes cuenten las celdas o las casillas que tenemos en el mapa de Carnot. Cuéntenlas por mientras yo sigo rellenando esta tabla. ¿Cuántas casillas tenemos? 8, ¿cierto? Ah, muy bien. Son justamente 8. Las pueden encontrar ustedes acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De dónde saqué esos números? Simplemente estoy convirtiendo el valor. Por ejemplo, una celda como la que tenemos acá, piensen que esta de acá tendría la combinación 1, 1, 0. Es un 6, ¿cierto? La celda que está acá tiene la combinación asociada 1, 0, 0. Son como una especie de coordenadas, por decirlo así. ¿Ya? O sea, así es como yo puse esos números ahí. Pero en definitiva son 8 celdas, ¿cierto? O 8 casillas, como lo quieran ver ustedes. ¿Y aquí cuántas combinaciones tenemos? Justamente 8. Miren, otra coincidencia más. En realidad, como siempre les digo, no son coincidencias, sino que simplemente, si es que va a entregarme la misma información, claramente debe tener la misma cantidad de celdas o casillas, ¿cierto? Y lo que va a pasar es esto, miren. Es que los datos de la función que habrían quedado, ¿cierto? Acá en nuestra tabla, ¿cierto? En esta columna, van a aparecer ahí. Bueno, fallé el lugar, sí, pero ahí. Ese se va a ir para allá, ese para allá, ¿cierto? Y así se van a ir llenando.
van a ser la misma información, solamente que distribuida de otra manera. Y el 4 hacia acá se va a ir. El 5 va a saltar por ahí, se va a ir para acá, ¿ya? El 6 se va a ir para acá. Y el 7 en definitiva, ¿dónde vamos a sacar el 7? Va a pasar súper desordenado por ahí. Va a saltar por ese. Ahí llegó el 7. ¿Se fijan? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahí. Claro, es binario simplemente. Eso es precisamente. ¿Ya? Así que, por eso digo yo que contiene la misma información. Ahora lo que voy a hacer, obviamente, es escribir de una manera un poco más ordenada, porque así esto es más que nada para que ustedes lo tengan como referencia. Pero, en definitiva, esto es lo que sucede. Supongamos que nuestra función, esta función la estoy inventando, es totalmente arbitraria, es para efectos de ejemplo. Tuvieron 1 acá, tuvieron 0 ahí, acá otro 1, 0, después puro 0, y acá un 1, así. Tendríamos entonces que nos aparecería entonces un 1 acá, ¿cierto? Después un 0 ahí, después nos aparece un 1, después un 0, vienen 2 ceros, fíjese dónde están, en el 4 y en el 5. Entonces yo digo entonces, en el 4 sería, ¿cierto? Justamente acá, hay un 0. Después en el 5, que sería obviamente esta casilla de acá, otro 0. Y al final, en el 6 y en el 7, ¿cómo lo sé? 1, 1, 0 sería el 6, va a aparecer un 1. Y acá en el último, que es el 1, 1, 1, ¿cierto? Que es el 7, tendríamos 1, 1, 1, aparece un 0, ¿ya? Y sería exactamente la misma información. Si ustedes quieren poner alguno más, le ponemos alguno más acá. Le ponemos uno ahí. ¿Ya? No voy a poner todas las fechas porque si no queda muy desordenado, pero a eso me refiero que con que contiene la misma información, solamente que ordenado de otra manera. ¿Ya? Quiero saber si se entiende lo que les acabo de mostrar. Vamos a mandar la pregunta así. ¿Se entiende cuál es la relación entre tabla de verdad y mapa de Carnot? Vamos a dibujar el mapa de Carnot acá, le vamos a poner un nombre. Vamos a poner azul. Mapa de Carnot. Ahí. Y vamos a tener acá la tabla de verdad también. ¿Sí? O sea, es la misma información, como pueden ver ustedes. Y ahora viene la pregunta, ¿pero por qué se ordena esa forma? Ah, convenientemente para conseguir eso. Claro, es una versión, como dices tú, más comprimida y o resumida, ¿cierto? Y además tiene la particularidad que ese ordenamiento que tiene es bien especial, nos va a permitir a nosotros simplificar simplemente armando unos grupos, siguiendo algunas reglas que nosotros vamos a revisar hoy día, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué más vamos a ver acá? Vamos a ver algo adicional. Porque esto que ustedes ven acá, o sea, lo están viendo en un plano, ¿cierto? Sin embargo, nuestro mapa de Carnot además tiene esas adyacencias que hacen que se pueda ver de una manera tridimensional, aunque suene medio extraño, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Además, las adyacencias, o sea, el hecho que estén una celda contigua con la otra, ¿cierto? Adyacencias que se presentan en el mapa de Carnot, presentan en el mapa, en el mapa de Carnot, nos permiten dibujar el mapa de una manera que podríamos decir tridimensional. Dibujar, yo diría, y entender el mapa de una manera, y entender el mapa de una manera tridimensional. Manera, forma tridimensional. ¿A qué me refiero con eso? Ahora lo vamos a ver. Ya. Entonces, fíjense bien que el mapa que tenemos ahí, ¿cierto? Yo lo dibujé en el plano. ¿Ya? Lo voy a copiar, porque en realidad si ya lo tenemos aquí, copiémoslo. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Copiamos. Ahora sí, ahí sí. Me traigo para acá. Le voy a mejorar algunas cosas ya. Vamos a quitarle, por ejemplo, el código gray, esto que está en rojo. Le quitamos eso que está ahí. Le quitamos eso. Ya, ahí tenemos el mapa, ¿cierto? El mapa. ¿Ya? Y este mapa, por si acaso, además de que se puede representar, como le decía yo, en este plano,
nosotros lo podríamos entender como algo así, miren. Voy a tratar de hacerlo la primera, a ver si me sale. A ver si me sale. A la tercera ya. A la tercera quedó mejor. El mapa también tiene estas características, miren. Es como que tiene una adyacencia de forma tal que, por ejemplo, este dígito o esta celda está pegada a esta celda, ¿cierto? Y esto de acá se pega con eso. Y para ser más preciso, en realidad, todo esto se pega con todo esto de acá, ¿ya? Y por tanto, es como que quedan juntos así también por los bordes, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad también se pega este borde con ese borde. Es como que si fuera una especie de esfera, balón, como lo quieran ver ustedes, y en donde los bordes se pegan justamente por la cara posterior, ¿ya? Ahí lo vamos a poner. Y esto lo vamos a poner con otro color para que así se vea más claro, ¿ya? ¿Ya? Los bordes destacados del mapa en rojo y azul. De hecho, pongámoslo en rojo ya que estamos en eso. En rojo y azul son adyacentes entre sí. Adyacentes. Créanme que después de aplicarlo es más simple que lo que puede parecer en principio. ¿Ya? Así que si les parece medio extraño esto, no se preocupen. ¿Ya? Por lo que se asume que se unen o están pegados en la cara posterior de esta figura tridimensional. Entre comillas acá, siempre pongo entre comillas para escribir cualquier cosa. Y la cara posterior del mapa tridimensional. El mapa K, ¿ya? Por si acaso muchas veces yo digo mapas de cara, ¿no? Y lo simplifico poniendo mapa K, ¿ya? Así que para no escribirlo cada vez, ¿ya? Mapas K, es más resumido. El mapa K tridimensional. Tridimensional. ¿Eso para qué nos sirve ahora? La verdad es que no sirve para mucho en este momento. Cuando estemos simplificando, sí nos va a servir, porque nos va a permitir formar algunos grupos así, uniendo esos dos elementos. Bueno, y en otros, en 4 variables va a ser más evidente. ¿Ya? Vamos a dibujar otro mapa. Para el caso de una función de 4 variables, o una función con 4 variables, el mapa K tiene la siguiente estructura. Tiene la siguiente estructura. Estructura. Ya, ¿cómo va a ser el mapa K de 4 variables? Lo vamos a dibujar rápidamente. De hecho, yo dibujo más rápido un mapa que una tabla, ¿verdad? Por algún motivo. Yo creo que tiene que ver con la costumbre, no sé. Puede ser. Puede ser eso. A pesar que ahora como que no lo veo muy bien. No veo muy bien las líneas, pero lo vamos a hacer igual. Creo que me va a sobrar uno, ¿no? Va a estar bien. Ahí. ¿Ya? Ahí tenemos las 4 líneas. Tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer las otras 4, ¿ya? Para formar el mapa. Por si acaso ahora el mapa va a tener ¿cuántas casillas? ¿Lo pueden escribir ustedes? ¿Cuántas casillas va a tener? ¿Cuántas debería tener en realidad? Estamos diciendo que son 4 variables, ¿cierto? Vamos a poner acá, ahí. 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 ¿Ya? Y acá vamos a tener, ¿cierto? Nuestra línea, la va a ser a mano alzada nomás, ¿ya? Vamos a tener 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Seguimos teniendo código Gray, no se olviden de eso.
00, 01, 11, 10. Eso tiene que ser así porque si nosotros no lo hiciéramos con código Gray, no se presentaría las adyacencias que requerimos para usarlo para simplificar. Y nos llevaría, de hecho, a resultados erróneos. Así que mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. ¿Ya? Tenemos entonces aquí nuestras casillas. Esto que está acá, y que ustedes ven ahí, ¿cierto? Es exactamente la misma información que tendría una tabla de verdad de 4 variables, ¿ya? Yo no voy a dibujar nuevamente la tabla porque en realidad se entiende de que cada casilla del mapa o cada celda del mapa contiene la información que tendríamos, ¿cierto?, en la tabla, o sea, asociado a una combinación determinada, ¿cierto? ¿Y cómo se contaría en el mapa? Si lo queremos ver desde el punto de vista de los valores que tiene cada celda, sería convertir, por ejemplo, esto. 0, 0, 0, 0, quiere decir que esta celda tiene dentro un 0, porque es el número binario que le corresponde, un número binario sin signo por si acaso. Después la otra celda, 0, 0, 0, 1, esta celda tendría un 1, ¿cierto? Después tendríamos acá, lo que estoy poniendo acá por si acaso es el valor, ¿ya? No estoy poniendo el valor que estaría en la tabla por si acaso, porque aquí voy a poner obviamente un 2, ¿cierto? 0, 0, 1, 0. Sería, por decirlo así, la combinación, y específicamente el valor decimal correspondiente a la combinación de la celda, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Aquí tendríamos 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Esta celda sería la celda 3. Después acá tendríamos 0, 1, 0, 0. Esta sería la celda 4, ¿cierto? Que no quiere decir que tengamos un dato que sea un 4 ahí, sino que simplemente la celda número 4. Después vendría la 5, la 6, la 7. Y fíjense bien acá. El 8 estaría acá, ¿cierto? 0, 1, 0, 0. O perdón, 1, 0, 0, 0. Ahí sí. ¿Ya? Después vendría el 9. Después nos saltamos acá al 10, vendría el 11 por acá. Ustedes pueden comprobarlo simplemente convirtiendo, ¿cierto?, esa combinación o ese número binario, ¿ya? Después el 12 queda acá, 13, 14 y 15. Claramente en esta celda central tenemos asociado justamente solamente 1, ¿cierto? 1, 1, 1, 1. Va a darnos un 15, ¿cierto? Les recomendaba yo desde el principio del curso que siempre, y le decía que nos servía mucho el manejar los números binarios desde el 0 al 15. Más que eso no se requiere, la verdad. Desde el 0 al 15 estamos más que bien, ¿ya? Y esto obviamente siempre va a estar asociado a una función, a una función determinada. Ahora, una vez que ya tenemos la estructura definida, ¿cierto? En este caso, que si son 4 variables, nos queda, ¿cierto?, estas 16 celdas, 16 casillas, usando Gray, ¿cierto?, para poder ordenarlo. Vemos que también existe una relación, o en realidad podríamos decir una forma tridimensional de entender este mapa, ¿ya? Igual que en el caso anterior, podemos ver este mapa desde una forma tridimensional o como una forma tridimensional. Al igual que en el caso anterior. Podemos ver este mapa de una forma, como una forma tridimensional. Ver este mapa como una forma tridimensional. O como una figura tridimensional, como lo quieran ver ustedes. ¿Ya? ¿Y cómo sería en ese caso? Sería algo así, miren. Voy a hacerlo de nuevo. Esto es como un balón. Y ahora sí. Vamos que se puede. Ahí sí. Ya ese me convence. Ahí. ¿Cierto? Y aquí estoy dibujando como la cara posterior. Aquí vamos a tener, ¿cierto?, una cara frontal. Parece como una especie de rostro. Ahí sí. Como si tuviera ojos, ¿no? Algo así. ¿Ya? Y ahí estaría. ¿Y para qué nos sirve eso? Voy a arreglar un poquito el borde que quedó medio raro, ¿cierto? Era como el mentón que se había deformado. Ahí. Ya. Y nosotros, por ejemplo, vamos a tener adyacencia, ¿cierto?, los bordes. Eso quiere decir que en realidad es como que los bordes de acá se pegan. Miren. Ese borde de ahí se pega con ese borde, ¿cierto? Y este borde con ese borde. Eso quiere decir que los extremos se juntan en la cara posterior. ¿Ya? Eso es importante para nosotros. ¿Ya? ¿Se entiende lo que le he estado comentando hasta ahora? Vamos a chequear. ¿Sí? O sea, tenemos los mapas, se ordenan de una determinada manera usando código Gray. Les comento también que tenemos esa forma tridimensional de analizarlo, entendiendo de que en realidad como que los bordes están unidos. Entonces puedo ver el mapa como una especie de esfera, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué?
Vamos a ver qué nos va a convenir para el momento de simplificar. ¿Ya? Y ahora, vamos a ver cuáles son las reglas para poder formar esos grupos, porque la verdad es que para eso vamos a usar los mapas, ¿ya? Y justamente acá lo voy a escribir. Ahora bien, los mapas de Carnot se utilizan para simplificar una función en base a las siguientes reglas, ¿ya? Ahora bien, para usar los mapas, como que siento que a veces digo una cosa y después lo escribo diferente, pero bueno, para usar los mapas, acá. ¿Dónde puedo buscar la razón matemática de que por qué funciona lo de los bordes? En realidad nosotros igual lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver el hecho de que son adyacentes, miren. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esto, porque lo que esto representa esta figura y que yo llevé a esta forma tridimensional es el hecho de que si están juntos o si solamente varía un bit, yo los voy a poder poner dibujar pegados. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que como pueden ver, por ejemplo, esta casilla de acá, 000, esa casilla, ¿cierto? Respecto a la casilla que está acá. Fíjense ustedes cuántos bits cambian. Cambia solamente uno, ¿cierto? Ese bit de ahí. ¿Ya? Como hay solamente un cambio de bit, en principio yo los puedo dibujar juntos. Pero claro, aquí están supuestamente separados. Entonces, ¿cómo hago para dibujarlos juntos? Los dibujo, por decirlo así, la cara posterior. ¿Y por qué puedo juntarlos de arriba? Porque ocurre algo así. Algo así. Esta casilla, por ejemplo, la 0011, si yo la comparo con esta casilla, ¿cuántos bits difieren? Vemos que tenemos 1011. Vale decir que el único que cambia es este bit, ¿cierto? Por tanto, como cambia un bit, hay adyacencia. Y yo, para poder representar eso gráficamente, lo que hago es, en definitiva, es juntar esas casillas. ¿Pero cómo las junto? Pegando esos bordes, digo. Ya, muy bien. ¿Se fijan? De ahí viene el que podamos hacer eso. Porque es como que la representación gráfica es únicamente lo que busca eso, mostrar la adyacencia. Así que cambia un bit, como máximo, los podemos escribir juntos. Y en ese caso, la única manera sería esa. ¿Ya? Así que, ahora, para usar los mapas K, para simplificar, debemos formar grupos que cumplan con las siguientes reglas. Para simplificar, exactamente. Sí. Entonces, en el fondo, cuando pegamos, estamos vinculando, como el caso siguiente que viene en binario puro. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, porque estamos fijándonos en el valor binario de la celda. Entonces, si los dos valores binarios solamente difieren un bit, nosotros hablamos de que esos números son adyacentes, desde el punto de vista binario, ¿ya? Porque solamente cambia uno. Y gráficamente lo representamos con que estén pegados. ¿Ya? Esa es la relación que existe. Y por eso se ordena de una manera especial, ¿cierto? No ordenábamos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, sino que ordenamos 0, 1, 3, 2, para que se dé eso. Se dé ese caso que solamente entre dos celdas que son contiguas o adyacentes haya el cambio de un bit. De ahí viene el por qué se ordena así, de esa forma tan particular. Claro, efectivamente, es como una especie de matriz más grande que permite hacer eso. Y tiene sentido el hecho de que dos celdas estén juntas, ¿cierto? Porque hay una relación con lo que sucede con los números que le corresponden. Ya, ahora bien, para usar los mapas K para simplificar, se deben formar grupos, ¿ya? Que cumplan con las siguientes reglas. Y aquí vienen las reglas, que son como medias tediosas, pero ahí vamos a ver que con algún ejercicio se va a entender mejor, ¿ya? Las siguientes reglas. Ya. ¿Cuáles son las reglas? La primera regla es que tenemos que trabajar o con los ceros o con los unos, ¿ya? Eso es lo primero. Se deben agrupar, o en realidad, no vamos a escribirlo así. Se debe trabajar con los ceros o con los unos, pero no con ambos. Vamos a mejorar esa regla. Con los ceros o con los unos.
más no con ambos. ¿Ya? Eso quiere decir que en realidad nosotros solamente vamos a considerar o los 1 o los 0. ¿Ya? Por lo general uno tiende a trabajar más con los 1, pero es por cosas que suceden con ambos. ¿Ya? Eso es lo primero. Luego, ¿cuál sería la segunda regla? La segunda regla va a ser que debemos formar grupos de forma que todos los unos o todos los ceros estén formando parte de un grupo. ¿Ya? Todos los unos o todos los ceros, recuerden que eso es totalmente excluyente, ¿cierto? Deben formar parte de un grupo. Formar parte de un grupo. ¿Ya? Si nos quedan algunos fuera, no nos va a servir, no va a funcionar, ¿ya? De un grupo válido. Después, 3. Vamos a formar grupos que sean siempre en potencias de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a formar grupos de 1, 2, 4, 8, 16, 32 elementos, que pueden ser ceros o 1, ¿ya? Nunca de 3, ni de 4, ni de 5, ¿cierto? Así que eso vamos a escribir. Los grupos deben, o solamente pueden tener, solo pueden tener 1, 2, 4, 8, 16, ¿ya? Etcétera, elementos. Y con elementos me refiero a ceros o 1. O 1, ¿ya? Vale decir, en potencias de 2. Potencias de 2. ¿Ya? 4. Son muchas reglas, ¿no? En realidad van a ver que una vez que ya uno empieza más o menos a manejar este tema, después se hace mucho más trivial o más evidente, ¿no? No trivial, pero sí evidente de cómo aplicarlo, ¿ya? Entonces, siguiente regla va a ser, los grupos deben tener formas regulares. Los grupos deben tener formas regulares. Y por eso me refiero que deben ser cuadrados o rectángulos. O sea, no van a poder ser L's ni cosas por el estilo, ¿ya? Cuadrados o rectángulos. Y ahí, ¿ya? Hay otras reglas más que también las voy a agregar, pero estas las voy a agregar como algo especial. Además, y vamos a ver un ejemplo, porque en realidad tanta regla como que no nos sirve de mucho si no lo aplicamos en algo, ¿cierto? Además, para asegurar que la función obtenida sea mínima, debemos tener en cuenta las siguientes dos cosas, o los siguientes puntos. Si alguien está copiando, por favor, borre esto, ¿ya? Que lo voy a mejorar porque en realidad no podemos asegurarlo, sino que para buscar. ¿Ya? Porque nosotros vamos a buscar que sea mínima, ya no podemos asegurarlo de plano, ¿ya? Lo más probable es que si los problemas que vamos a ver nosotros sí lleguemos efectivamente al mínimo, ¿ya? Pero decir que aseguramos que sea mínimo es muy fuerte para lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Por eso es que preferí mejorarlo. Los siguientes puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Buscamos formar la menor cantidad de grupos que cubra todos los unos o todos los ceros.
buscamos formar la menor cantidad de grupos. Cantidad de grupos. ¿Por qué la menor cantidad de grupos? Vamos a ver qué va a influir eso efectivamente en lo que va a suceder con la función, ¿ya? Grupos que cubra todos los unos o todos los ceros. Que cubran todos los unos o todos los ceros. Recuerden que trabajamos o con los ceros o con los unos, no con ambos. ¿Ya? Y además, y esta es la última regla, porque en realidad hemos escrito muchas, ¿cierto? Pero aquí están todas, es que buscamos, ¿cierto?, que los grupos sean los más grandes posibles. O sea, ante la opción de formar un grupo más grande, formamos grupos más grandes. ¿Ya? Se buscan los grupos más grandes posibles. O sea, la menor cantidad y los más grandes. Más grandes posibles. Obviamente de la mayor cantidad de elementos. Cantidad de elementos. Ya. De elementos. Elementos. Ahí sí. Entonces, recapitulando rápidamente para verlo con un ejemplo, tenemos que tener presente lo siguiente. Para formar esos grupos, que parece que ser que los vamos a ocupar para simplificar, eso lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Debemos trabajar con los ceros o con los unos, no con ambos. Tenemos que decir, obviamente, con cuál usar. Después vemos que todos los unos o todos los ceros deben formar parte de un grupo válido. Lo importante. O sea, no podríamos algún cero, algún uno, si que estamos trabajando con los unos, dejarlo fuera. No podríamos hacerlo, porque eso nos llevaría a una solución incorrecta. ¿Ya? Además, tenemos que tener en cuenta que los grupos que vamos a formar solamente pueden tener 1, 2, 4, 8, 16, 32 elementos, ya sean ceros o unos. Vale decir, siempre en potencia de 2. No sería válido formar un grupo de 3, ni de 5, ni de 7, no. Sería totalmente inválido y erróneo. ¿Ya? 4. Los grupos deben tener formas regulares. En realidad, es un poquito quizá ambiguo, quizá, pero en realidad deben ser cuadrados o triángulos, o rectángulos. No triángulos. Cuadrados o rectángulos. ¿Ya? Porque alguien puede decir, pero bueno, un triángulo puede ser regular, ¿cierto? En este caso son cuadrados o rectángulos. Además, para buscar que la función obtenida sea mínima, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Buscamos formar la menor cantidad de grupos, que obviamente cubran los unos o que cubran los ceros, y además que esos sean los grupos más grandes posibles. Y aquí me faltó una palabra, ¿cierto? Faltó una palabra, me estoy comiendo las palabras. Eso no corresponde. Me faltó poner los grupos más grandes posibles. Se podía entender quizá por lo que está escrito arriba, pero aún así no debo omitir una palabra. ¿Cómo hago eso? Ya, los grupos más grandes posibles. Ya, y ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Ya? Créanme que con los ejemplos tiende a quedar mucho más claro. Porque al principio es como medio extraño, tantas reglas, ¿cierto? Tengo que hacer unos grupos, y uno en realidad no le convence quizá la primera, ¿cierto? ¿Cómo hacer esto en teoría más simple que lo que ya hemos estado haciendo, que es el álgebra? No tienen que creerlo a ciegas, ¿cierto? Siempre que hay que cuestionarse. Es que efectivamente será, una vez yo estoy diciendo que va a ser así, no es, ¿cierto? Vamos a comprobarlo. Ya yo sigo jugando aquí con, con las palabras. Ahí, ya. Ahora, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Ejemplo. En realidad van a ser ejemplos, muchos ejemplos. Y vamos a partir con lo siguiente. Vamos a tomar uno de los mapas que ya creamos. Vamos a tomar un mapa de estos de acá y le vamos a poner unos para poder formar los grupos. Vamos a tomar este mapa. Justamente este. Ahí lo copiamos y lo pegamos. Y vamos a ir formando grupos. El día de hoy solamente vamos a quedar en eso, ¿ya? Mira, me salió ese mapa. Bueno, dejemos este mapa si quiso salir. Dejémoslo. ¿Para qué le vamos a impedir que lo sea? Que aparezca. Ahí. Ya. Y eso sería acá. Entonces, vamos a tener supuestamente una función. ¿Qué nos van a pedir acá? Nos van a pedir simplemente formar los grupos correspondientes.
en base a las reglas definidas, forme los grupos por los siguientes mapas. En base a las reglas presentadas, forme los grupos, forme los corrientes grupos, los correspondientes. Forme los grupos en los siguientes mapas. Ya. Ahora sí vamos a ver cómo nos queda. Y ¿saben qué? Voy a copiar inmediatamente varios mapas, porque aquí vamos a hacer varios ejemplos. Ya. Primero este, copiamos, pegamos por acá, y copiamos otro por acá, también. Ya. Yo voy a poner los unos, voy a poner por ejemplo uno por acá, uno por acá, por acá, por acá. Esto es totalmente arbitrario, ¿ya? Totalmente arbitrario. Ya. Entonces, mucha atención. Fíjense bien, las reglas decían que tengo que cubrir todos los ceros o todos los unos. Aquí yo en particular puse solamente los unos y uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y qué es lo que hay en estas casillas de acá? Van a haber simplemente ceros. Lo que pasa es que como vamos a trabajar solamente con unos o con ceros, uno generalmente omite los otros. O sea, podríamos haber escrito los ceros, por ejemplo, y no habría problema. O sea, en este último problema voy a hacerlo para que así vean que en realidad no es que siempre tengamos que trabajar con los unos. Voy a poner los ceros acá. Y no van a después decir que discrimino a los ceros, y no discriminamos. No es que tengamos preferencia por los unos. Así que primero, los grupos que vamos a formar van a ser los siguientes. Miren. Así voy a formar un grupo. Ese grupo de A4, ¿por qué pude formar ese grupo de A4? Primero, recuerden que los grupos tienen que ser de A4, heterofóbicos. Tienen que ser de 1, 2, 4, 8, 16. ¿Cuál es el grupo más grande que yo puedo formar? La verdad es que es ese, ¿cierto? Y cumpliría con el hecho de que son 4 elementos, potencia de 2. Además, es un rectángulo, ¿cierto? Es válido, ¿ya? A pesar que yo lo dibujé como una especie de elipse, no sé, pero sería un rectángulo, ¿cierto? Y además, tenemos que, estamos cubriendo una gran parte de los elementos, ¿ya? ¿Qué otras reglas tenemos que tomar en cuenta? Que hay que cubrir todos los unos, o todos los ceros. En este caso estamos trabajando con los unos, ¿cierto? Así que de nuevo, se debe trabajar con los ceros o con los unos, más no con ambos, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando con los unos, eso lo estamos cumpliendo. Todos los unos o todos los ceros deben estar o formar parte de un grupo válido. Eso todavía no lo hemos conseguido. Los grupos solamente pueden tener elementos, ¿cierto?, en potencia de 2. Deben tener formas regulares, en este caso como cuadrados o rectángulos. ¿Ya? Y además buscamos formar los más grandes y además la menor cantidad. Les pregunto a ustedes, ¿qué grupo podrían formar acá también? O sea, fíjense que este 1 que está ahí, él podría quedar solo, sin ningún problema y quedaría un grupo válido de 1, ¿cierto? Sin embargo, si que buscamos simplificar, nosotros siempre buscamos el grupo más grande posible. ¿Cuál sería la otra opción? Así, ¿cierto? Porque sería un grupo de 2, válido, sería un rectángulo, o bueno, podría ser un rectángulo si yo lo dibujara así, ¿cierto? ¿Ya? Y tendríamos también que estaríamos cubriendo ya con el grupo más grande posible, ¿cierto? Totalmente válido. Para cumplir esa regla que nos decía que tenemos que cubrir todos los unos o todos los ceros, nos falta cubrir este 1. Y aquí nosotros podríamos hacer esto. Sin ningún problema, lo dejamos solo, grupo de A1, pero hay otra alternativa. ¿Cómo creen ustedes que se podría agrupar? ¿Qué harían? De hecho, es solo una alternativa más que hay. Recuerden que yo les decía que acá había adyacencia, o sea que en realidad esta esfera es como que estuviera así. Entonces estos unos es como que tengo, no sé, un 1 que está acá y otro 1 que está por acá, ¿cierto? Claro, me dicen que el del 0, 1, 0, 0, que sería este de acá, ¿cierto? Lo puedo juntar con el del 0, 1, 1, 0, ¿cierto? Que sería ese de ahí. Recuerden que me estoy fijando simplemente en esto, ¿cierto? 0, 1, 1, 0. Y efectivamente se pueden juntar, porque son adyacentes y están pegados, pero por la cara posterior, lo cual es totalmente válido. Así que nosotros hacemos algo así, miren. Así. Eso me indica a mí que en realidad lo estoy uniendo, pero por la cara posterior. Es totalmente válido.
Muy bien, ¿ya? Así que hemos cubierto todos los unos, lo hicimos, ¿cierto? En este caso, formando grupos que son siempre potencias de 2, son cuadrados o rectángulos, no hay ninguna cosa rara, ¿cierto? Ahí, ninguna L, ni C, ni nada por el estilo. Además, formamos los grupos más grandes posibles y además la menor cantidad de ellos. De hecho, ahora nosotros obtuvimos la cantidad mínima de grupos que se pueden formar, ¿ya? Yo podría haber hecho quizás otras combinaciones, ¿cierto? Podría haber hecho en vez de, por ejemplo, esto, lo podría haber dejado solo, hubieran sido 3 grupos. Sin embargo, no hubieran sido los más grandes posibles, ¿cierto? Dado que este se podía formar con esa celda. Y vamos a ver en la clase siguiente que esto nos va a permitir a nosotros el poder simplificar más la función. De ahí viene el por qué les dejaba estas dos como reglas separadas, ¿cierto? O sea, no son obligación las que tengo ahora, las 5 y las 6. Sin embargo, nos permiten simplificar más. Idealmente buscando el mínimo, no asegurándolo como le había escrito en un principio, porque eso ya es demasiado pretencioso, ¿cierto? Ahora, para los siguientes mapas, ¿cómo lo hacemos? Fíjense bien que puedo formar varios grupos, o sea, hay muchas posibilidades. Yo podría hacer eso, eso de acá, ¿cierto? Podría hacer algo así. Tengo varios grupos, ¿cierto? Quizá uno así. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la menor cantidad de grupos que puedo formar para este mapa? Que le voy a poner acá otra función, va a ser la función 2, F2 en realidad. ¿Cuál es la menor cantidad de grupos que puedo formar? ¿Uno? ¿Podría formar uno? Yo creo que está complicado, ¿cierto? Alguien podría decir, oh, pero puedo formar un grupo de todos juntos, pero no sería válido, ¿cierto? Porque eso no sería ni un cuadrado ni un rectángulo, ¿cierto? Y además tendría 6 elementos, o sea, totalmente inválido. Sin embargo, puedo formar 2 grupos, de a 4. Claro, serían 2. Este, ¿ya? Y quizás ustedes notaron algo que hice recién y no lo mencioné. ¿Se dan cuenta que este 1 forma parte de 2 grupos? Forma parte del grupo verde y forma parte del grupo azul. Y eso es totalmente válido, no hay ningún problema en eso. ¿Ya? De hecho, a lo mejor como observación también, que no lo había escrito. Así que yo podría hacer esto. Alguien podría decir, bueno, puedo cubrirlo así. Sí, sería válido, no sería incorrecto. Sin embargo, para buscar la solución mínima, yo trato de formar siempre el grupo más grande posible, que sería en este caso un grupo de A4 que los incluya a todos. Y no existe ningún inconveniente en que esos unos estén en 2 grupos. ¿Ya? Ningún inconveniente. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar como una observación. Observación. Un elemento, cuando hablo de un elemento, ¿cierto? Un 0 o un 1, puede formar parte de más de un grupo. Porque podría estar en 3, en 4, sin ningún problema. De más de un grupo. Después vamos a ver también que eso que estamos haciendo ahora es parecido como algo, es así, es como que yo repitiera un término, como que tuviera, por ejemplo, un AB, yo pusiera otro AB y lo usara simplemente para poder simplificar otra expresión. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después cuando analicemos el por qué no funciona el cómo se simplifica acá. ¿Ya? Recién estamos viendo cómo formar los grupos. Clase siguiente vamos a ver cómo simplificar y en la subsiguiente vamos a ver por qué funciona. ¿Ya? O sea, hay que ir por partes, ¿cierto? Y ahora, última pregunta, y con esto terminamos. En el último mapa, ¿cuántos grupos serán la menor cantidad que puedo formar? ¿Qué creen ustedes? Y los que están viendo la grabación, si quieren parar el video, lo piensan, le dan una vuelta, ¿ya? Y ver la respuesta después de eso, ¿ya? Piensen, ¿cuál es la menor cantidad de grupos que puedo formar para el mapa 3? Para el asociado, en este caso, a la función F3. Y para eso, les doy un tip, les doy una pequeña clave. Fíjense bien en lo que yo hablaba de la forma tridimensional de ver el mapa. Fíjense bien en eso. Me quedo mejor este dibujo que hice la rápida que el que hice originalmente. ¿Ya? Vamos a ver qué me responden por acá. Ahora voy a decir la respuesta. Ah, muy bien, Carlos. Efectivamente, 1. 1 es la menor cantidad que puedo formar. Y aquí alguien podría preguntarse, pero ¿cómo voy a formar un grupo si tengo, de hecho, podría ser 4 grupos? Claro, en realidad tengo mejores opciones. Podría ser quizá esto. Podría decir alguien más, ¿cierto? Tengo ahí 2 grupos de 2, ¿cierto? Pero si nosotros nos basamos en esta idea, fíjense bien, es como que tuviéramos los 4 unos en la cara posterior, porque esos bordes están pegados, los bordes de izquierda y derecha, y de arriba y abajo están pegados. Entonces esos 4 ceros se están juntando en la cara posterior.
Y quedarían parecido a esto, ¿ya? Y yo quería poner ceros y puse 1. ¿Qué les puedo decir? ¿Ya? Se notó mi preferencia por los 1. Bueno, me descubrieron. Miren, sería como algo así. Por más que lo quise encubrir, ya se hizo evidente, ¿cierto? Serían ceros que están acá. Ahí, ¿ya? Y ahí nosotros podríamos formar ese grupo de A4. ¿Y cómo lo representamos acá? De esta forma, indicando que en realidad es como que juntamos los extremos, ¿ya? Y nos queda un grupo que está en la cara posterior. Así que, para que lo tengan presente, voy a encerrar acá, y con eso quiero ver si se entendió más o menos la lógica que seguimos para formar los grupos, ¿ya? La clase siguiente vamos a reforzar un poquito más esto, vamos a recordar las reglas, porque yo sé que al principio son muchas y uno no se las va a aprender de memoria, no es el objetivo, ¿cierto? Pero sí que le vayamos viendo el sentido poco a poco. Así que le voy a mandar una pregunta, si es que encuentro dónde está el cursor del mouse. Y si se entiende lo que acabamos de revisar. Ahí sí. Bueno, muy bien. Entonces, le agradezco mucho su participación y nos vemos la próxima clase, que sería el día lunes. Espero que tengan un buen fin de semana. Recuerden que el viernes no hay clase, ¿cierto? Y no se olviden que el 31 tenemos la semana sin clase y evaluaciones, ¿ya? Yo debo dejarles hoy día ya publicados los temas porque están hechos y no los he liberado, pero ahora lo voy a hacer. Así que ahí van a estar disponibles, ¿ya? Y les voy a mandar toda la información por el aula virtual por si tienen alguna duda, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao.